actualizado. Entonces, el amarillo representa la red departamental, o sea, los caminos que están a cargo del Servicio Nacional de Caminos, el SETCAM, que son dependientes de los gobiernos departamentales. El azul corresponde a la red fundamental, que son carreteras que unen las capitales de departamento y están a cargo de la ABC. Y finalmente tenemos la mayor parte, en realidad son caminos municipales, que están dentro de la responsabilidad de los municipios. Por ejemplo, el año 2019 se tenía 16.294 kilómetros en la red fundamental, 35.946 en las redes de caminos departamentales y 137.611 kilómetros en la competencia municipal de los diferentes municipios de nuestro país. Este gráfico nos muestra el trabajo pendiente que todavía hay que hacer si es que queremos alcanzar una red nacional que tenga un porcentaje alto de vías pavimentadas. Por lo menos si lográramos que estos tramos amarillos que corresponden a la red departamental sean vías pavimentadas, estaría muy bien. Porque lo de la red municipal es mucho más difícil, no existen los recursos necesarios, etc. Pero creo que la perspectiva que tenemos hacia el futuro sería en base a estos datos que nos da el INDE. Vemos también que ha ido creciendo. El 2000 se tenía 10.478 kilómetros y el 2019 se ha llegado a 16.000. En la red departamental prácticamente recién el 2002 teníamos 11.531 y esto ha crecido bastante. Se ha llegado a 35.946 kilómetros. Lo mismo las vías secundarias de competencia municipal han subido de 4.820 a 137.611. Pero para que estas vías realmente sean transitables todo el año, realmente hay que hacer trabajos, tal vez con un costo elevado, al menos para ir conformando capas de rodadura estables, que no sean precisamente de carpeta asfáltica o de concreto o de cemento porro. Podemos tener tratamientos superficiales, empedrados, etcétera, porque en su mayoría se trata de vías de bajo tráfico. Si tienen preguntas. Esta sería la conformación de la red vial de nuestro país. La red fundamental tiene 2.409 kilómetros de caminos pavimentados. De ripio 4.027, de tierra 1.166. Pues vemos que incluso en la red fundamental tenemos vías con revestimiento de ripio o solo tierra. Entonces, la red fundamental representa el 14,3% de todos los caminos de Bolivia. La red complementaria, que podríamos decir que corresponde a la competencia de las gobernaciones, tendríamos 304 solamente de vías pavimentadas, 3.529 de ripio, 2.258 de tierra, con un total de 6.091. Y representa el 11,5%. Y los caminos vecinales, que en general son de competencia municipal, con pavimento solo 220, son tramos muy cortos, con ripio 8.824, de tierra 30.416, y en total tenemos 39.460. Entonces, el mayor porcentaje de vías corresponden a los caminos vecinales, que sería el 74,2%. Entonces, con pavimento, en general, podemos decir que tenemos solo un 5,5%, con ripio 30,8% y de tierra 63,7%.
Si tienen algún comentario. Una cosa también interesante que debemos ver es el parque automotor, porque al final las vías se diseñan para dar servicio a los vehículos. Entonces vemos que La Paz, que tenía el 2010 248.490 vehículos, el 2019 llega a 471.873, o sea, se duplica. Ahí tenemos particular 22.386, público 19.387 y los carros oficiales 5.717. Entonces podemos ver que los vehículos particulares son los que más han crecido. En el 2019 se tiene 445.875 vehículos particulares y los públicos incluso han disminuido, solamente a 11.612. En el caso que nos interesa, Cochabamba, el parque automotor ha crecido de 223.747 el 2010 a 432.431 el 2019. Estos datos son departamentales, no es solo de la ciudad. En particular, teníamos 187.723 y se ha llegado a 378.347. El transporte público, en el caso de Cochabamba, también ha crecido de 33.629 a 48.963. En La Paz se ve una reducción en número, pero lo que ha pasado es que los vehículos, un buen porcentaje de vehículos que se han ingresado en esta década son de mayor cantidad de pasajeros. En cambio, en Cochabamba se sigue teniendo los minibuses, los buses, etcétera, con un número reducido de pasajeros. Vemos Santa Cruz que de 292.723 el 2010 ha subido a 686.970. Realmente un crecimiento realmente grande e incluso alarmante. Los particulares han subido de 470.628 a 653.000. Entonces, quiere decir que tal vez por las facilidades que actualmente se tiene para adquirir un vehículo, este rubro es el que más crece con el tiempo. Seguramente, si vemos el dato del 2021, estas cifras también se han ido incrementando. Si tienen alguna observación. Lo que vamos a hacer durante todo el semestre es diseñar diferentes tipos de pavimentos, empezando de tratamientos superficiales, pavimentos flexibles con diferentes tipos de capa base, pavimentos de concreto de cemento Portland, etc. Entonces, para nosotros, ¿qué es proyectar o diseñar un pavimento? Ha de representar o corresponde a elegir la mejor combinación de materiales, espesores y posiciones de las capas para obtener, por una parte, una estructura que sea económica y además responda a las exigencias que imponen las cargas del tráfico y en las condiciones ambientales que tenemos en nuestro medio. Entonces hay una infinidad de posibilidades para determinar la combinación de las capas. Podemos tener una carpeta asfáltica sobre una base de material triturado, una subbase de material solamente clasificado, que sería una estructura convencional, que es la más frecuente. Pero podríamos cambiar la capa base, en vez de ser una capa base de material triturado, podría ser una base estabilizada con asfalto o con cemento. Y la subbase podríamos hacer, por ejemplo, si es que económicamente es posible y los materiales petros son muy caros, capas de suelo cemento. En lo que se refiere a las capas de rodadura, tenemos la opción de hacer un tratamiento superficial si la vía es de bajo tráfico. O podemos hacer también solamente una carpeta de grava. Eso se va a dar en las vías comunales, donde es imposible invertir dinero para tener una estructura de pavimento flexible o de pavimento rígido.
O también, de acuerdo al tráfico, tal vez lo más conveniente, si tenemos tráficos altos, sería hacer una estructura de pavimento de concreto, de cemento, porla. Entonces, lo importante es que las combinaciones de capas que elijamos y los tipos de materiales realmente satisfagan en condiciones económicas a los esfuerzos que van a generar las cargas del tráfico. Entonces, por una parte, lo importante es empezar de lo que decía al principio Karen, de que el dato más importante ha de ser el lugar o la capa donde vamos a fundar el pavimento, o sea, el suelo. Entonces, si no tenemos una información clara de las características del suelo donde se va a apoyar el pavimento, entonces todo nuestro proceso de cálculo puede estar mal. Uno de los temas importantes es definir las características que tiene el suelo de fundación o subyacente. Y el otro dato importante, lógicamente, es el tráfico. El pavimento se construye para dar servicio a los vehículos. Entonces, esto ha de ser variable de acuerdo a los tipos de camiones, los pesos de los camiones, los tipos de ejes, etc. Y una cosa fundamental que no puede faltar en un proyecto de pavimento son las especificaciones técnicas. El diseñista tiene la gran ventaja de poder adoptar materiales. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el CBR de la subbase como mínimo tiene que ser 30. Nosotros no sabemos exactamente al hacer el diseño de dónde van a provenir esos materiales, de qué banco de préstamo, etc. La empresa que se adjudique ya en la elaboración de la propuesta va a definir de dónde puede sacar ese material a un menor costo, pero teniendo en cuenta que debe cumplir una determinada resistencia. Si nosotros no pusiéramos en la especificación que debe llegar a 30%, el constructor va a poner cualquier material. Entonces la especificación técnica sirve por una parte para que el interesado en el proyecto haga sus costos. No va a ser lo mismo hacer una capa base con un CBR de 20 que con un CBR de 30. Entonces él tiene que saber exactamente lo que se le está pidiendo para elegir los materiales que puedan satisfacer esa exigencia. Entonces, necesariamente el contratista tiene que saber, posteriormente el supervisor de la obra tiene que controlar la construcción de acuerdo a las especificaciones. Entonces, si se dice 30, el supervisor va a hacer los ensayos de laboratorio y les va a exigir que el CBR como mínimo tenga un valor de 30. Entonces, en todos los parámetros que tienen que ver con el diseño, tiene que estar establecido el pliego de especificaciones técnicas, para que sepa el contratista dónde está ingresando para construir una determinada vía de condiciones y características específicas para ese proyecto. Y lógicamente, cuando ya se ha adjudicado la obra, las especificaciones técnicas son la base para realizar el control de calidad. Por eso es que si bien nosotros al hacer el diseño podemos adoptar valores, entonces esos valores tienen que estar respaldados por una especificación técnica. Si hablamos de la carpeta, nosotros con el cálculo por ahí sacamos 10 centímetros, pero el 10 centímetros no nos dice nada, es solamente un espesor. Entonces la carpeta asfáltica tiene que tener una especificación técnica muy bien elaborada sobre las curvas granulométricas que se van a utilizar para las gravas, como para la arena, los porcentajes mínimos de asfalto, las temperaturas a las que se debe trabajar, etcétera, las condiciones que debe cumplir el diseño Marshall, etcétera, etcétera. Entonces, solo así podemos garantizar que lo que hemos calculado realmente sea el producto de las exigencias que tiene las condiciones del proyecto. Entonces nunca se deben olvidar que después de hacer el diseño del pavimento, que relativamente no es complicado, pero tenemos que tener presente que cada capa tiene que tener su especificación técnica. En el caso de aeropuertos es más concreto. Cuando hacemos el diseño de una carpeta, tenemos que reproducir inevitablemente el ítem P
501 o P401 para pavimento flexible, 501 para rígido. Y eso es una normativa bastante estricta y no es flexible. Es por eso tal vez que los pavimentos aeroportuarios tienen un mayor nivel de duración. Es porque el tipo de aviones al que se sirve, el tipo de vehículo que se sirve, es totalmente delicado, porque no puede haber en una pista baches, por ejemplo, no puede haber pieles de cocodrilo de severidad alta. Entonces, por eso es que cuando diseñamos, estamos diseñando para ese pliego de especificaciones técnicas que ha sido elaborado por la FAA, porque ellos también han hecho el programa de diseño. Entonces, el programa de diseño tiene que coincidir con las especificaciones técnicas que la misma institución ha hecho para ese tipo de diseño. Si tienen preguntas, en el proyecto tenemos que considerar los materiales disponibles. Una de las cosas importantes que debemos cuidar en todo momento es la economía. Nosotros somos un país del tercer mundo donde los recursos son escasos. Entonces, en lo posible, vamos a tratar de aprovechar los materiales disponibles. Entonces, aquí en la zona de los valles tenemos materiales pétreos de buena calidad. Siempre podemos obtener gravas y arenas que cumplan las especificaciones técnicas. Pues no es lo mismo si hablamos del Beni o de Pando, donde los materiales pétreos son muy escasos, solamente se tiene arcillas consolidadas, como los materiales lateríticos, etc. Entonces, no podemos pedir para todo materiales pétreos. Entonces, vamos a combinar seguramente con capas de suelo cemento. Entonces, siempre nos vamos a ir adecuando a lo que se dispone en la zona para poder obtener menores costos. Lógicamente, que los materiales disponibles no pueden condicionar la calidad del proyecto. No podemos decir, aquí hay suelos limosos solamente y vamos a hacer con eso la subbase. Entonces, eso ya sería ir en contra de la calidad del proyecto que estamos elaborando, y además que eso daría lugar a que este proyecto no responda a las exigencias del tráfico que se va a tener en el futuro. En nuestro país actualmente se cuida muy poco la experiencia de las empresas constructoras. En Bolivia tenemos empresas que a lo largo del tiempo han ido experimentando y almacenando una importante experiencia. Lo malo es que nuestras empresas tienen muy poca capacidad económica. Para poder solventar un proyecto hay que pagar boletas de garantía desde el principio. El primer pago que se hace, un primer depósito que después devuelven, es la garantía de seriedad de propuesta. Entonces nosotros tenemos que hacer un depósito por un porcentaje. No estoy seguro cuánto es, creo que es el 1% del costo del proyecto, como garantía de que si nos calificamos, que si nos adjudican la obra, nosotros no nos retiremos, no nos desanimemos. Por eso se llama garantía de seriedad de propuesta. Si no hemos adjudicado, bueno, nos van a devolver después de un trámite. Después viene ya la boleta de garantía para el anticipo, que normalmente va a ser el 10% del dinero que nos están dando. Si nos han dado un anticipo de 1 millón, tendríamos que tener una boleta de 100.000. Entonces, todas estas cargas económicas prácticamente hacen que en los proyectos grandes no puedan participar las empresas nacionales. Por eso vemos que en este momento, por ejemplo, si vemos los proyectos grandes, creo que el 80% están a cargo de las empresas chinas. Lógicamente, ellos están respaldados por un banco internacional muy grande, entonces pueden cumplir todas esas exigencias. Y por otra parte, el dinero viene del gobierno chino. Y lógicamente, el que presta plata, lo presta para sacar beneficios. Entonces, una de las condiciones, si nos dan plata a los chinos, es que la obra sea ejecutada por empresas chinas.
Lo malo es que en estos últimos años se ha eliminado una condición que se exigía a las empresas del exterior, que necesariamente tenían que asociarse con una empresa boliviana. Entonces decía que como mínimo la empresa boliviana debería tener una participación del 30% y el 70% para la empresa grande internacional. Entonces eso, por ejemplo, si se mantenía, hubiese dado lugar a que junto a los chinos haya empresas nacionales compartiendo la obra. Lamentablemente esa exigencia han retirado, por eso es que ahora el 100% del proyecto es de la empresa que ha ganado la licitación, en este caso los chinos. Esto tiene que ver con las restricciones presupuestarias. Como a nivel del Estado no tenemos los recursos suficientes, se recurre a préstamos internacionales. Lógicamente, el que presta plata nos va a imponer sus condiciones, tanto en intereses como en condiciones de la ejecución de la obra. Nos exigen lo que decíamos, que la ejecutora sea una empresa de su país. Nos exigen incluso que el personal superior, el personal técnico superior, también sea de ese país. Y en lo posible también los materiales que ellos producen deben ser utilizados en el proyecto. Entonces eso no se puede evitar, porque si no se aceptan esas condiciones, no se podría hacer nuevas vías en nuestro territorio, porque el Estado no tiene la capacidad para hacer con sus propios recursos. Después hay que ver también las restricciones operacionales y logísticas. Esto principalmente tiene que ver cuando se están construyendo desvíos o se están haciendo mejoramientos de vías existentes. Por ejemplo, si vemos en la zona del Sillar, donde se está haciendo un tramo de doble vía para solucionar los problemas que se ha tenido a lo largo del tiempo, entonces la empresa constructora no puede tener un cronograma libre, necesariamente tiene que convivir con el servicio que se debe seguir prestando. No se puede cortar la vía, no se puede decir se va a cerrar la vía hasta que termine la construcción de la doble vía. Entonces lo que ellos hacen es tener restricciones operacionales y además tener una organización logística que les permite trabajar en ciertos horarios, en ciertos días, etc. Lógicamente, estas restricciones también se van a reflejar en el tiempo de construcción del proyecto y también van a tener una incidencia en el costo total. Luego, otra cosa importante es el tráfico. El tráfico no vamos a hacer para el primer año o para el segundo, vamos a hacer un análisis de tráfico para toda la vida útil del pavimento. Si nuestro pavimento va a durar 20 años, entonces nuestro tráfico tiene que tener pronósticos que nos cubran el tráfico que va a existir durante esos 20 años. Porque si no, si nosotros hacemos un mal cálculo del tráfico, digamos que el tráfico que hemos obtenido es menor, entonces en vez de durar 20 años, por ahí dura 15, porque hemos sacado una cierta cantidad de equivalentes y cuando se ha cumplido esa cantidad, el pavimento va a estar en mal estado. Entonces, por eso es que nuestro tráfico tiene que incluir necesariamente desde el día en que se va a abrir al servicio el proyecto carretero hasta los 20 años que va a constituir el periodo de diseño. Si tienen preguntas. Inge, una pregunta. Hola. Después hay que observar. Sí, adelante. Sí, adelante. Si estamos haciendo el diseño de una carretera nueva que no existe todavía, ¿cómo voy a determinar el tráfico si la carretera no existe? Me parece buena pregunta, ¿no? Eso se da frecuentemente, ¿no? No es una cosa que no va a ocurrir. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Tenemos que recurrir a factores socioeconómicos. Primero, que cuando no se tiene incertidumbre en el tráfico, nuestro periodo de diseño tiene que ser corto. Dependiendo de la importancia de la carretera, podría ser solo 5 años o 10 años, pero no más de 10 años, porque estamos yendo con
datos que resultan inciertos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los datos para el tráfico? Vamos a recurrir a datos socioeconómicos. Entonces, primero vamos a ver una carretera que esté en servicio y que tenga características similares. Luego vamos a hacer un estudio del consumo de combustible, por ejemplo, en la zona del proyecto. Es otro dato de cómo va creciendo el consumo de combustible. El consumo de combustible está muy relacionado con el crecimiento del parque automotor. También vamos a ver el crecimiento del Producto Interno Bruto de la región. Entonces, hay varios datos socioeconómicos que podemos ir cruzando para determinar un tráfico. Podemos ver también los impuestos que se pagan en la alcaldía, cómo ha ido creciendo en la región, digamos, si nosotros unimos, por decir, una vía alternativa entre Quillacollo y la vía que se está hablando hacia La Paz, no me acuerdo el nombre, pero entonces es una carretera que no existe, es una alternativa que se quiere implementar para evitar que el tráfico pesado entre a la ciudad de Cochabamba y vaya desde Colomi, podría ir por lo menos hasta Suticoyo. Entonces es una vía alternativa. Lógicamente ahí, por ejemplo, tenemos un tráfico desviado, entonces podemos saber o estimar cuánto del tráfico actual puede ir hacia esa vía. Pero si no tenemos eso, podemos ver el consumo de combustible tanto en Suticoyo, en las poblaciones intermedias como Quillacollo, Colomi, etcétera, ir cruzando esos datos para poder obtener un crecimiento del consumo de combustible que nos da un indicador de lo que sería el crecimiento del tráfico. Entonces, con todos esos aspectos que tienen que ver estrictamente con datos socioeconómicos, podemos conformar un tráfico. Lógicamente, ese tráfico pronosticado tiene muchas incertidumbres. Por eso es que lo que se tiene que hacer es disminuir el periodo de diseño. Entonces, nosotros hemos adoptado, por decir, para mucha incertidumbre, 5 años. Después de 5 años, cuando ha entrado en servicio la vía, lógicamente ahí sí ya vamos a tener un conocimiento del crecimiento del tráfico. En una segunda etapa, podemos hacer ya un refuerzo o un diseño definitivo de la estructura del pavimento, porque en 5 años tenemos datos mucho más precisos y podemos pronosticar lo que va a ocurrir en los 20 años. Si tienen otras preguntas. Esto tiene que ver también con las estrategias de pavimentación. En algunas carreteras se ha optado, por ejemplo, estuve presente en Yacuiba, Santa Cruz. Primero se veía que el crecimiento del tráfico no parecía ser importante, porque ahí se tiene para el tráfico pesado el servicio de trenes. Hay un tren que va desde Puerto Suárez, Santa Cruz y Yacuiba. Entonces, el principal medio para el transporte de cargas. Entonces, como no había certidumbre en cuanto al crecimiento del tráfico, la primera estrategia fue hacer una estructura de pavimento con una proyección de 15 años. Pero en lo que se refiere a la carpeta asfáltica, solo se hizo un tratamiento superficial doble. Después de 8 años, se vio que el tráfico realmente estaba creciendo, que los vehículos o los operadores preferían en muchos casos utilizar la vía caminera. Entonces, después recién de 8 años, porque además también que el pavimento o el tratamiento superficial tiene ese periodo de vida útil, lo que se hizo es recién diseñar una estructura de pavimento con una carpeta asfáltica con una proyección de 20 años. Entonces se puede hacer esa estrategia por etapas. Lógicamente que la primera etapa, para no destruir todo, tendría que llegar con un tráfico importante pronosticado para 20 años. Y la capa de rodadura solo sí, solamente para un periodo corto de 5 años.
¿Tienen preguntas? ¿Nada? Entonces, en los tipos de pavimentos, tenemos pavimentos flexibles que pueden ser convencionales de base granular, pueden ser de base estabilizada con asfalto o cemento, pueden ser pavimentos full depth o pueden ser pavimentos rígidos. Podemos tener pavimentos solo con tratamiento superficial. Entonces, uno de los primeros temas que vamos a ver justamente ha de ser vías con tratamiento superficial, porque en estos últimos años se ha ido renovando los métodos de diseño porque se han dado cuenta que en vías de bajo tráfico no es conveniente económicamente utilizar estructuras de pavimento flexible o de pavimento rígido. Entonces el diseño de tratamientos superficiales ha mejorado mucho, por eso que ahora se llama diseño de tratamientos superficiales de alto rendimiento. Se han estado experimentando tanto en Colombia como en Uruguay, en base a experiencias que se han tenido en los países europeos. Si tienen alguna pregunta. En general, el pavimento flexible va a tener una carpeta de mezcla asfáltica en caliente. En general, esta debe ser una estructura de un pavimento flexible, una carpeta asfáltica de mezcla en caliente sobre una capa base de material triturado, una subbase de material clasificado sobre una subrasante. Los espesores de estas capas van a depender de la capacidad de soporte que tenga la subrasante. Mientras más débil sea la subrasante, el espesor total de la estructura del pavimento ha de ser mayor. Y al revés, si tenemos
un suelo, por ejemplo, que tenga un CBR de 15 o 20, los espesores de las capas han de ser menores. Incluso podemos llegar a eliminar la subbase. Entonces, la capa base puede ser convencional. La convencional es de material pétreo triturado. Puede ser una capa, si tenemos un tráfico muy pesado, lo conveniente sería una capa estabilizada con asfalto, o también podría ser una capa estabilizada con cemento. En la subbase lo mismo, podemos tener una subbase convencional, que sería de materiales solamente clasificados. Puede ser, si tenemos déficit o tenemos que los materiales petro son costosos, podríamos cambiar por una capa de suelo cemento. Puede ser más barato todavía, podría ser una capa de suelo cal, de acuerdo a las condiciones que tengamos en la subrasante. Entonces tenemos esas opciones para el pavimento flexible. Incluso hay una otra opción que da el Instituto del Asfalto, que este es un pavimento full depth. Este pavimento está formado únicamente por una capa de concreto asfáltico. Aquí tenemos la subrasante. Y todo el espesor es una mezcla asfáltica en caliente. Lógicamente, esta es una buena solución desde el punto de vista técnico, porque ha de ser una capa completamente impermeable. Estamos hablando de espesores mayores a 25 centímetros. Dependiendo del tráfico, puede ser 25, 30, 35. Entonces, un espesor tan grueso hace que la capa sea realmente impermeable. Además, los problemas de fisuración, como el espesor es grande, no se van a dar o se van a dar a muy largo plazo. Pero este tipo de pavimento tiene un costo excesivamente alto. Lógicamente, en los países del primer mundo sí pueden gastar con la idea de que un pavimento de este tipo reduce los tiempos de mantenimiento, los costos y los tiempos. Entonces, en carreteras que tienen mucho tráfico, puede ser una buena solución para evitar los cierres de la carretera debido a mantenimiento. Si tienen preguntas. Una pregunta. Una consultita. Sí, adelante. En el tema del pavimento full depth, bueno, yo leí ahora en el capítulo 2 que decía que normalmente debería ser así, o sea, la subrasante y directamente el pavimento encima, sí, ¿verdad? Pero que esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo por las necesidades de que el tráfico era mayor y la carga era mayor. Entonces, mi pregunta es la siguiente: cuando sí se diseña un pavimento full depth, ¿el suelo tiene que ser mejorado de alguna forma para que la subrasante realmente resista? ¿O es directamente compensado con el grosor, con el espesor de la maca? Yo creo que económicamente primero nos conviene mejorar la subrasante, ¿no? Por lo menos llegar a un CBR de 10, porque si bien podemos poner sobre un suelo con CBR de 5, pero el espesor del full depth ha de ser excesivamente grande, ¿no? Entonces, eso de poner directamente sobre la subrasante
puede servir si la subrasante es buena, porque si no, en los hechos se tendría que poner una capa de refuerzo, en algunos casos una subbase, es decir, sobre eso el full depth. Eso nos permitiría disminuir el espesor total del full depth. Ustedes saben en los métodos que vamos a ver que el único método en realidad que incluye diseño full depth es el Instituto del Asfalto. El método AISTO, en todas sus versiones, siempre habla de pavimentos multicapa, que van a tener 3 capas, su base, base y carpeta, que da diferentes características, tipos de material, etc. Pero en el caso del Instituto del Asfalto, tiene como una de sus opciones hacer diseños full depth. Si tiene otras preguntas. Inge, una pregunta. En el caso del diseño de una Adelante. carretera, que obviamente son kilómetros los que van a pavimentar, ¿cómo nosotros vamos a decidir, digamos, el diseño del espesor del pavimento? Porque el CBR puede variar, digamos, de cierto tramo a cierto tramo. ¿Eso va variando o cómo se decide eso? Lógicamente va a haber variaciones, ¿no? Una carretera que tenga 100 kilómetros nomás, imposible que todos tengan el mismo nivel de CBR. Lo que se hace el estudio, como se hace el estudio, lo ideal sería hacer cada 500 metros, por lo menos se va a hacer cada 1000 metros. O sea, si la carretera no es de mucha importancia, pero lo más correcto sería al menos de 500 metros. Entonces lo que se va a hacer es ir definiendo superficies homogéneas, digamos, con el mismo tipo de resistencia de material. Digamos, tenemos una parte con CBRs que varían entre 10 y 15. Entonces, para eso podemos hacer un diseño considerando el menor CBR, que sería 10, que nos serviría para ese rango. O podemos tener suelos pobres que estén entre 5 y 8. Entonces, podemos hacer el diseño para 5 con el menor valor. Pero este diseño no lo vamos a hacer para toda la estructura del pavimento. Lo que vamos a compensar es de la subbase hacia abajo, porque de la subbase hacia arriba, todas las capas del pavimento tienen que tener el mismo espesor, porque si no tendríamos problemas de rigidez. Algunas partes donde tenemos mayor espesor de estructura de pavimento, tendríamos en la unión con otro tramo de menor resistencia, tendríamos problemas por el cambio de rigideces. Entonces, lo que vamos a hacer es nivelar. El pavimento va a terminar en la misma línea. La carpeta va a ser el mismo espesor en todo el tramo. Y también la base. Entonces, carpeta debe ser uniforme. Y la capa base también. Pues podemos tener una parte que tenga una subbase más delgada, otra más grande. Pero al final, como esto vamos a ir nivelando, el espesor de la subbase también va a ser igual. Entonces, estos sectores débiles podemos hacer con cambio de material o con capas de refuerzo. De tal manera que esta línea de la subrasante, que es la base de la estructura, tenga el mismo nivel de resistencia después de haber hecho estos trabajos previos. Entonces, esto nos va a permitir que la estructura del pavimento en toda la vía sea uniforme. Porque de lo contrario, estaríamos haciendo un mal diseño. Digamos, aquí tengamos una carpeta de 4, más allá tengamos una carpeta de 10 porque el suelo era más pobre, etc. Eso no va a funcionar. Entonces, estas diferencias de la capacidad de soporte del terreno lo vamos a solucionar antes de llegar al nivel de la subbase. O sea, vamos a trabajar en la subrasante, haciendo cambios de material, poniendo capas de refuerzo, etc. Si tienen otras preguntas.
el pavimento rígido en general está formado solo de dos capas, las losas de hormigón y la subbase. La subbase, de acuerdo al tipo de terreno, puede ser convencional, puede ser estabilizada con asfalto, o la más frecuente sería suelo cemento. ¿Por qué el pavimento rígido no tiene capa base? Debido a que la resistencia de este tipo de pavimento está soportado por las losas de hormigón. Las losas de hormigón, por sus características, tienen una mayor resistencia, una rigidez elevada, si comparamos con el pavimento flexible. Entonces, las deformaciones que generan los esfuerzos prácticamente van a morir en el espesor que tenga la losa. En general, la subbase nosotros adoptamos. No se calcula en el caso de los pavimentos rígidos. Nosotros adoptamos, de acuerdo a las características del terreno, normalmente espesores que no van a ser más de 20 centímetros, en algún caso excepcional 25. Justamente porque la importancia de la subbase desde el punto de vista estructural es muy baja. Entonces, aquí la resistencia dan las losas. ¿Y cuál es el papel que juega la subbase? Solamente tiene que soldarles a las losas una superficie de apoyo uniforme y homogénea. Además, tiene que servir de capa drenante para el agua que inevitablemente va a entrar por las juntas. Entonces, desde el punto de vista estructural, lo importante son las losas de hormigón. Por eso es que para tráficos livianos, digamos, nos dará un espesor de 15, y para tráficos pesados, espesores de 30 centímetros, incluso más. Entonces, el pavimento rígido se basa en la capacidad de soporte que tienen las losas de hormigón. En cambio, en los pavimentos flexibles, la capacidad de soporte está dada por la combinación de la carpeta y la capa base. Las dos capas son capas estructurales. Si tienen preguntas. Nada. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es la distribución de los esfuerzos. Vemos que en el pavimento rígido, por la rigidez que tiene la capa de hormigón, los esfuerzos se distribuyen en una mayor superficie y su incidencia en profundidad es mucho menor. En cambio, si vemos en los pavimentos flexibles, aquí el área de distribución es mucho más pequeña y la distribución de esfuerzos ha de ser en forma de un bulbo. Este bulbo va a tener mayor profundidad mientras más pobre sea el suelo de la subrasante. Entonces, la distribución de esfuerzos es completamente diferente. Entre los materiales asfálticos podemos citar el asfalto de petróleo, que es un subproducto del proceso de destilación del petróleo. Entonces podemos decir que en realidad es la borra que queda después de que se ha procesado el petróleo. Seguramente va a salir primero gasolina, diésel, óleos, y después lo que queda al final es una borra que es el cemento asfáltico. Eso se va a dar en los pozos o en las plantas de industrialización del petróleo. Se tiene un asfalto natural que es muy excepcional en los lagos de Trinidad y Bermudas. Este es un asfalto que se encuentra a flor de tierra, que se puede explotar como cualquier otro mineral. Entonces con máquinas se puede ir cortando y se saca. En este caso no es producto de un proceso de industrialización. Para lo que nos interesa en realidad es el betún asfáltico o el cemento asfáltico. El cemento asfáltico no es nada más que el asfalto de petróleo que ha sido refinado expresamente para su uso en pavimentación.
El asfalto de petróleo es una borra que no cumple con especificaciones. Si eso se hace un proceso de refinamiento, entonces recién vamos a obtener el betún asfáltico, que va a tener características para ser utilizado en obras viales que utilizan pavimento flexible. Actualmente, por las incidencias que tiene el medio ambiente, se utilizan asfaltos modificados, que quiere decir que a este betún asfáltico le vamos a agregar un tipo de polímero, que en general es en base a resinas, a caucho. Entonces, ¿cuál es la finalidad de modificar? Hacer que sea más resistente a los cambios climáticos. Entonces, especialmente hacemos que sea un material más estable. Un asfalto convencional, cuando hace frío, se pone rígido, se pone vidrioso. Entonces, se puede fisurar con facilidad. Y cuando hace mucha calor, ya también se pone muy flexible. Entonces, se pueden producir ahuellamientos. En cambio, el asfalto con polímeros hace que este asfalto sea más estabilizado, que va a tener el mismo comportamiento cuando el clima es frío, cuando el clima es cálido. Después tenemos, principalmente para los tratamientos superficiales, para los trabajos de imprimación, los asfaltos líquidos, que son solamente la mezcla del cemento asfáltico con algún tipo de disolvente. De ahí surgen los de curado rápido. En este de curado rápido vamos a mezclar betún asfáltico con gasolina. Entonces la gasolina se evapora muy rápidamente. Entonces esta mezcla de asfalto líquido vamos a utilizar en clima frío, donde por el frío demora la evaporación del disolvente. En el caso de clima templado como el nuestro, vamos a utilizar un disolvente que es el queroseno. El queroseno es intermedio, ¿no? Entonces va a demorar más en evaporarse, pero nos va a dar el tiempo suficiente como para trabajar. Y en el caso de Santa Cruz, de climas cálidos, se va a utilizar asfaltos líquidos de curado lento. En este caso, el betún asfáltico se mezcla con algún tipo de aceite o de resina también proveniente del petróleo. Si tienen preguntas. Nada. Si no hay preguntas, vamos a quedar ahí. Esta partecita de asfaltos modificados va a ver con un poco más de calma, lo dejamos para mañana.